La ciudad arde en silencio, mucho antes de que una crónica la nombre. Un muro abierto por el fuego no habla de gramática. Habla de juicio, habla de pérdida. Habla de un pueblo que, al avanzar por los siglos, fue recibiendo nombres distintos, porque fue atravesando desastres distintos. Hebreos, israelitas, judíos. No son tres palabras intercambiables colocadas sobre la misma multitud, como si nada hubiera sucedido entre una y otra. Cada una nace en una coyuntura concreta. Cada una carga un paisaje. Cada una retiene una herida. Cuando las mezclamos sin cuidado, aplanamos la historia sagrada hasta dejarla irreconocible. Se vuelven borrosos el llamado de Abraham, la noche de Jacob, la alianza del Sinaí, el cisma del reino, la ruina de Samaria, la quema del templo y la tensión que Pablo trabaja con tanta precisión en Romanos 9:11. Por eso conviene empezar donde la Biblia misma empieza a distinguir, no con una nación ya formada, no con Jerusalén erguida, no con sacerdotes en funciones, menos aún con el lenguaje del segundo templo. Todo eso vendrá. Al principio hay una casa, una línea, un hombre que sale, un cruce, una tienda abierta contra el viento. Y hay algo más. La Escritura no usa estos nombres solo para ordenar información. Los usa para mostrar cómo Dios trata con personas reales en el tiempo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no salva en abstracto. Llama a uno, separa una línea, disciplina una casa, hiere el orgullo de un reino, preserva un remanente y, en la plenitud del tiempo, lleva la promesa hasta Cristo. El lenguaje cambia porque la historia avanza y la historia avanza, porque la fidelidad de Dios sigue obrando donde los hombres han dejado. Ruinas, detente. Aquí un instante, si hebreo, israelita y judío fueran equivalentes perfectos, la Biblia habría desperdiciado sus diferencias. Pero la Biblia no desperdicia palabras. Cuando llama hebreo a Abraham en Génesis 14:13, está diciendo algo que no dice todavía israelita. Cuando Éxodo 19:5-6 llama a Israel mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y una nación santa, está diciendo algo que no cabía aún en la vida nómada del patriarca. Y cuando Pablo, en un mundo moldeado por el exilio y por las sinagogas de la diáspora, puede hablar de sí mismo como israelita y a la vez discutir qué significa ser judío en lo interior en Romanos 2:28-29, no está confundiendo términos, está afinándolos. Esta es, entonces, una historia de precisión. Pero la precisión aquí no enfría, duele, porque los nombres fueron acuñados en marcha. Uno cerca de un río, otro en una noche de lucha, otro entre cenizas y deportación. Si queremos oír bien a los profetas, al Evangelio y a los apóstoles, tenemos que dejar que cada nombre conserve su momento eterno. Al final veremos que el problema no era vocabulario, era memoria, era pacto, era identidad delante de Dios. El nombre que ven los otros antes de Israel hubo Jacob, antes de Jacob hubo Isaac, antes de Isaac hubo Abraham, y antes de Abraham la genealogía avanzó por la línea de Sem
hasta llegar a Eber, nombrado en Génesis 10:21 y 10:24, y luego de nuevo en la secuencia de Génesis 11, 14:17. La Escritura no construye estas genealogías como un telón irrelevante. Las levanta como un corredor estrecho por donde se moverá la promesa. El término hebreo suele ser relacionado con Eber, y esa relación es antigua y natural en la lectura del texto. También existe la asociación con el cruce, con el pasar de un lado a otro, una cercanía sonora y conceptual que ha llevado a muchos lectores a escuchar en el nombre el eco de una travesía. La Biblia no se detiene a desarrollar una lección filológica, así que conviene hablar con sobriedad. Seguro es esto: cuando la Escritura llama a Abram, el hebreo, en Génesis 14:13, lo presenta de un modo que subraya su procedencia y su diferencia. Abram todavía no es cabeza de una nación establecida, no tiene un reino, no administra una capital, vive en tiendas, levanta altares, camina como quien ha obedecido una voz, sin haber recibido aún la plisible de lo prometido. Salió de Ur y luego de Harán, porque el Señor le dijo: vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. El movimiento es parte de su identidad, también la extranjería. Por eso, hebreo lleva el polvo del camino adherido al sonido. No es casual que el término reaparezca a menudo en situaciones donde la diferencia étnica o social queda expuesta delante de otros. En casa de Potifar, la esposa de su amo presenta a José como un hebreo, traído para afrentar a los egipcios, y en esa boca el nombre no suena neutro, suena marcado por desprecio y resentimiento. Génesis 39:14-17. Cuando la hija de Faraón encuentra al niño en el Nilo, reconoce en él uno de los niños de los hebreos. Éxodo 2:6. Y Jonás, siglos más tarde, en medio del mar agitado, responde a marineros extranjeros: hebreo soy y temo al Señor. Jonás 1:9. El término aparece donde la identidad se vuelve visible ante el extraño, donde alguien tiene que decir de dónde viene y ante qué Dios vive. Eso importa mucho, porque hebreo no es todavía el nombre político del pueblo pactado en su forma nacional. Es un nombre de linaje, procedencia y distinción étnica. Tiene el tono de una casa antigua, no de un estado constituido. Puede señalar una ascendencia, puede cargar la memoria de un cruce, puede, en contexto, sonar como la etiqueta que otros ponen sobre un grupo al que no terminan de recibir como propio. Abram carga ese nombre mientras vive entre encinas ajenas, compra sepulcros en tierra que aún no posee y recibe promesas que sus ojos no verán completas. En él, el nombre hebreo queda unido a una escena fundamental, la del hombre que pertenece a una línea y a un Dios, pero aún no habita la forma pública y nacional de esa pertenencia. Hay una nobleza áspera en eso. El hebreo no empieza con trono, empieza con altar, no con muralla, con tienda, no con administración, con obediencia, que, aún así, no debemos apresurarnos. Ser hebreo no equivale automáticamente a pertenecer
al pueblo del pacto, en el sentido pleno que después tendrá Israel. Esa frontera todavía no ha sido trazada del todo. La sangre corre más ampliamente que la promesa visible. Ese será el siguiente dolor de la historia. Sangre ancha, pacto, estrecola. Biblia nunca tiene dificultad en reconocer la amplitud de una parentela y al mismo tiempo la estrechez de una elección. Los hombres suelen confundir ambas cosas. Dios no. Abraham recibe promesa, pero no todo lo que sale de Abraham lleva el pacto por el mismo camino. Ismael es hijo de Abraham, y la Escritura no finge que no lo sea. Dios oye por él, le concede descendencia y lo bendice con una línea propia. Génesis 17:20. Sin embargo, el pacto prometido a Abraham queda firmado por Dios en Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:2. Esa precisión no niega la carne, la ordena. No deshonra la genealogía, la somete a la palabra divina. Más adelante, Esaú y Jacob volverán a mostrar la misma tensión. Ambos son hijos de Isaac. Ambos proceden de la misma casa. Ambos reciben la marca de una historia común. Pero la línea por la que avanzará la promesa no se reparte entre los dos del mismo modo. Recae en Jacob. No porque Jacob sea moralmente más pulcro en sus primeras escenas, no porque el relato lo presente sin sombras, recae porque Dios decide. Y cuando Pablo relee esto en Romanos 9, no lo suaviza, lo deja cortar donde corta. Aquí se vuelve necesario decir algo con calma. Había, en sentido amplio de sangre y origen, una familia más extensa alrededor de Abraham y de sus ancestros. Pero la Escritura afila la promesa hasta un cauce concreto. Esa distinción es decisiva para entender por qué más tarde podrá decirse con verdad: todos los israelitas son, pero no todos los hebreos son israelitas. El pacto estrecha. Lo hace una y otra vez. Si uno recorre la historia de Lot, de Moab, de Amón, de Edom y de Ismael, percibe que la Biblia jamás olvida las cercanías de parentesco. Las registra, las recuerda y, en ocasiones, las deja pesar políticamente en la trama. Sin embargo, la cercanía de sangre no sustituye la elección pactal. La promesa no se difunde por toda la parentela como si fuera un vapor. Camina por una línea. Esto protege algo muy importante. El pueblo de Dios no se define solo por biología. Desde temprano, la Escritura obliga al lector a entender que el linaje importa, pero el linaje no reina sobre la voluntad de Dios. Si reinara, bastaría con descender de cierta casa. Pero la historia bíblica nunca fue tan simple. Incluso dentro de la casa escogida, la fidelidad al pacto será probada, juzgada, castigada y, a veces, hallada en un remanente pequeño. Por eso, Hebreo es un comienzo verdadero y, al mismo tiempo, insuficiente. Designa una raíz real, habla de una procedencia antigua, conserva la memoria de antepasados y desplazamientos, pero todavía no nombra la forma nacional de la alianza ni la identidad de las 12 tribus nacidas de Jacob. Aún no estamos en Sinaí, aún no hemos oído el nombre nuevo. Conviene guardar
unos segundos de silencio antes de esa noche, porque todo se estrechará más allí. Jacob no recibirá a Israel mientras duerme tranquilo. Lo recibirá herido. La noche de Peniel. Jacob llega a la oscuridad, cargando más de un nombre sobre los hombros. Lleva el suyo, que recuerda agarre y suplantación. Lleva el recuerdo de una bendición obtenida en medio de una casa rota. Lleva el peso de un hermano que viene a su encuentro con hombres armados. Lleva esposas, hijos, siervos, rebaños. Lleva prosperidad y temor, pero no dice esas dos cosas con la misma voz. Ordena los campamentos, calcula distancias, envía presentes, divide para sobrevivir. Sus manos están ocupadas, su conciencia también. Después queda solo, vi allí, en Génesis 32. La escritura no embellece la escena con explicaciones largas. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32:24. No se trata de una meditación apacible. No se trata de una ceremonia cortesana. Es cuerpo contra cuerpo, noche contra resistencia, insistencia contra insistencia. La bendición no le llegará esa vez mediante engaño doméstico, sino en una confrontación que lo dejará cojeando. La herida importa. El nuevo nombre no cae sobre un hombre intacto. Cuando la lucha alcanza su punto de quiebre, oye Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 32:28. El texto mismo ofrece la razón ligada al nombre. Allí nace la designación que luego abarcará a sus descendientes. Israel, no como concepto administrativo, nace de un encuentro abrasivo, de una crisis espiritual y corporal, en la víspera de una reconciliación incierta. Eso cambia la historia entera. Desde este punto, la línea del pacto ya no está simplemente asociada a una casa patriarcal amplia, sino a los descendientes de Jacob, el que fue llamado Israel. Sus hijos se volverán tribus. Sus descendientes llegarán a ser pueblo. La identidad empieza a tomar forma colectiva, sin abandonar su origen personal y dramático. El nombre nacional nace en una noche privada. Hay una profundidad extraña en ello. Dios no funda este pueblo a partir de la serenidad de un palacio, sino a partir del forcejeo de un hombre quebrado que se niega a soltar la bendición. El futuro de Israel no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia llevada al límite. Su padre epónimo sale de la noche rengueando. De algún modo, ese detalle parece anunciar mucho de la historia futura de sus hijos. Llevarán un nombre grande, pero nunca podrán sostenerlo sin la misericordia del Dios que se los dio. Por eso, israelita no es solo una etiqueta biológica. Claro que incluye el dato de la descendencia de Jacob. Sin esa descendencia, el término histórico se vacía, pero además arrastra el eco de una lucha, de una elección y de una vocación. El israelita pertenece a la casa nacida de aquel a quien Dios renombró. Está ligado a la historia de las 12 tribus y, más tarde, a la alianza que convertirá a esa descendencia en nación, de modo que la diferencia se vuelve nítida. Hebreo puede remitir
a una raíz más antigua y más amplia. Israelita remite con precisión a Jacob Israel y a sus hijos. Aquí la familia del pacto toma contorno. Aquí la historia empieza a hablar en plural, min. Sin embargo, todavía falta fuego. Porque una familia numerosa no es aún una nación constituida. El nombre ha sido dado, pero falta la forma pública de ese nombre en medio de la tierra. Falta Egipto, falta servidumbre, falta Éxodo, falta Sinaí. La noche de Peniel entrega el nombre. El monte humeante entregará a la nación. Bajo el monte que humeaba los hijos de Jacob, descienden a Egipto por causa del hambre y entran allí como una familia extensa, no como una potencia política. 70 personas son contadas en la casa que desciende con él, según el recuerdo de Éxodo 1:5. Llevan promesas, memoria y el hueso de sus relaciones, todavía recientes. José reconciliado con hermanos que antes lo vendieron, un padre envejecido, un clan preservado de la muerte. Pero Egipto no será simplemente refugio. Será horno. El nuevo faraón, que no había conocido a José, mira la multiplicación de los hijos de Israel y la convierte en amenaza estratégica. Éxodo 1:8. Ya no observa una familia protegida por una administración favorable. Ve un pueblo numeroso dentro de sus fronteras. De pronto, la descendencia de Jacob, aún sin tierra propia ni soberanía, carga en el cuerpo las consecuencias de haberse vuelto demasiados para el miedo imperial. Ladrillo, sudor, vigilancia, infanticidio. La Biblia sabe registrar la violencia sin adornarla. Y aún allí, el nombre hijos de Israel sigue creciendo. Cuando Dios irrumpe en la historia con mano fuerte y brazo extendido, no libera a un grupo anónimo, saca de Egipto a los descendientes de Israel con memoria de Abraham, Isaac y Jacob, cumpliendo su palabra antigua. Éxodo 3:6-8. El Éxodo no fabrica una identidad desde cero, la toma desde los patriarcas y la conduce hacia una forma nueva. El pueblo que sale es el mismo que descendió, pero ya no volverá a ser leído del mismo modo. Por aquí sucede algo irrepetible. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:5-6. Allí, Israel deja de ser solamente la casa descendiente de Jacob para convertirse en una comunidad pactualmente constituida. Dios les da su ley, ordena sacrificios, levanta sacerdocio, define pureza, justicia, fiestas, memoria, tabernáculo. A partir de ese momento, Israel no nombra solo genealogía, nombra también alianza pública con el Dios que habita en medio de su pueblo. Ese paso es enorme. Un hebreo puede ser recordado por procedencia. Un israelita queda definido además por pacto. No estamos hablando de una diferencia menor de vocabulario. Estamos ante el momento en que una línea familiar recibe estructura nacional y cultural. Sinaí funciona como nacimiento político-teológico. La nación no se funda por iniciativa humana.
ni por la mera conveniencia de vivir juntos, ni por haber acumulado suficiente número. Se funda porque Dios habla, exige, ordena y desciende en fuego. El monte humea, la trompeta suena, el pueblo retrocede, Moisés sube. Nadie que lea esa escena con atención puede pensar que israelita sea solo una versión posterior de hebreo sin contenido añadido. El añadido está en todas partes: ley, sacerdocio, santidad, tabernáculo, campamento ordenado, tribus reconocidas, mediación, presencia divina mide. Sin embargo, este mismo Sinaí abre otra verdad necesaria: la entrada. Al pueblo pactado no netz encerrada de manera simplista en la pureza de sangre. La Escritura deja ver que extranjeros pueden unirse al pueblo del Dios de Israel cuando abrazan su Dios y su pacto. Rahab, la cananea de Jericó, será injertada por fe y por alianza. Josué 2, 6-25, Mateo 1:5. Ruth la moabita dirá a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Y entrará no solo al pueblo, sino a la línea davídica y mesiánica. Ruth 4:17. Mateo 1:5-6. De modo que Israel es una nación real, con genealogía concreta. Pero no, una prisión cerrada a la misericordia soberana de Dios. Este punto exige respirar despacio, porque corrige dos errores opuestos. El primero, pensar que la Biblia habla de pueblo de Dios en términos puramente étnicos, como si la sangre bastara sin pacto ni fe. El segundo, pensar que la historia concreta de Jacob y sus hijos no importa, y que todo puede disolverse en una espiritualidad sin raíces. La Escritura no permite ninguno de los dos atajos. Israel es histórico y pactual. Tiene padres, tribus, ley, tierra prometida y memoria de liberación. Tiene también un llamado a representar la santidad del Señor ante las naciones. Por eso sus pecados posteriores serán leídos con tanta gravedad. No solo falló una etnia, falló un pueblo que había oído la voz del monte. El nombre, entonces, se ha densificado. Ya no estamos junto a la tienda de Abraham, estamos frente a un pueblo ordenado alrededor de la presencia divina, pero incluso aquí, la unidad no sencilla. 12 tribus bajo una misma alianza no garantizan un corazón indiviso. La mesa compartida puede contener rivalidad y la herencia distribuida puede incubar fisuras. Este problema empezará a mostrarse con más fuerza cuando Israel tenga tierra, jueces y, finalmente, corona, nombres alrededor de una sola mesa. Israel no entró en la tierra como un bloque sin matices. Entró por tribus, por porciones, por memorias familiares que seguían vivas bajo el mismo Dios. Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín. Y la doble representación de José mediante Efraín y Manasés. Mientras Leví recibía una vocación distinta, ligada al servicio sacerdotal y dispersa en ciudades, en vez de heredad territorial compacta. La unidad del pueblo no borraba la diversidad interna, la ordenaba. Eso tiene belleza y peligro. Belleza porque la alianza abarca audiencias reales sin destruirlas. Peligro
porque las diferencias pueden volverse competencia, olvido, secesión, cuando el corazón se enfría. El libro de los Jueces deja constancia de esa fragilidad, tribus que no terminan de expulsar a ciertos pueblos, tribus que van tarde a la batalla, tribus que se enfrentan entre sí, un ciclo agotador de pecado, opresión, clamor y rescate. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. La frase no solo describe anarquía moral, deja ver la dificultad de sostener una identidad común cuando el pacto ya no se vive con integridad. Aún así, Dios no abandona a Israel a la dispersión interior. Levanta jueces, corrige, disciplina, preserva, y cuando el pueblo pide rey, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:5. La petición revela una mezcla de deseo de estabilidad y cansancio espiritual. Quieren unidad visible, quieren dirección central, quieren una figura que concentre seguridad militar y representación pública. Saúl inaugura la monarquía con la estatura que los ojos humanos notan rápido. David la reordena desde otro centro. En David, el Señor escoge a un hombre de Belén y lo establece como pastor de su pueblo Israel. 2 Samuel 5:2. Jerusalén se vuelve capital. El arca encuentra un nuevo marco político. El reino se consolida y bajo Salomón, Israel alcanza una visibilidad, riqueza y organización que hacen pensar, por un momento, que la fractura interior ha quedado atrás. El templo es levantado en Jerusalén. La casa del Señor adquiere una centralidad fija. Las naciones oyen de la sabiduría del Rey. 1 Reyes 10:1-9. Pero la Escritura nunca confunde esplendor con inocencia. Debajo de la magnificencia del reinado de Salomón ya trabaja una cuña. El mismo rey que edifica templo multiplica alianzas matrim y permite que su corazón sea inclinado y permite hacia otros dioses en su vejez. 1 Reyes 11:1-8. El reino parece firme desde lejos, pero ha empezado a pudrirse por dentro. Y cuando el centro espiritual se resiente, la estructura política no tarda en acusarlo. Y aquí conviene no pasar deprisa por el hecho de que Israel, en la época de David y Salomón, nombra un reino unido compuesto por todas las tribus, con Jerusalén como capital y con una memoria común que todavía puede decir nuestros padres, sin partirse en dos acentos enemigos. Ese momento es importante porque, más adelante, la palabra Israel comenzará a usarse también para el reino del norte en contraste con Judá. Si el lector no percibe el desplazamiento histórico, terminará leyendo mal a los profetas y a los libros de reyes. Durante la monarquía unida, Israel es aún la totalidad pactal de las tribus bajo una sola corona davídica. Eso explica la gravedad de lo que vendrá. No se partirá una federación menor. Se partirá la casa que había recibido promesa, templo y trono. Cuando una casa así se quiebra, sus nombres también cambian de peso. Cuando la corona partió, la casa Salomón muere y la crisis no tarda en volverse audible. Rehoboam, su hijo, recibe una petición que, en apariencia, suena política y administrativa.
aliviar el duro servicio yugo impuesto por su padre. 1 Reyes 12, 4. Allí había una posibilidad de pastoreo. Allí podía haberse preservado la unidad con humildad, escucha y memoria. Pero el nuevo rey desprecia el consejo que invitaba a responder con suavidad y elige el tono de la dureza. Su boca hace visible el espíritu con que quiere reinar y el reino se rasga. Las tribus del norte se apartan y hacen rey a Jeroboam. La casa de David conserva Judá y Benjamín queda ligado a ella. Los levitas, por su ministerio y por la centralidad del templo en Jerusalén, también tendrán una conexión particular con el sur cuando Jeroboam reorganice el culto del norte, con altares alternativos y becerros en Betel y Dan. 1 Reyes 12, Sas 26-33, 2 Crónicas 11, 13, 17. Desde entonces, la historia bíblica ya no puede narrarse solo bajo la forma simple de un Israel indiviso en el plano político. Aquí nace una distinción crucial. Al norte, el reino se llamará Israel; al sur, el reino se llamará Judá. El nombre Israel no desaparece del todo como referencia al conjunto del pueblo en sentido amplio y teológico. Siempre, los profetas pueden seguir hablar de todo Israel en ciertos contextos. Pero en la historia política, Israel pasa a designar con frecuencia al reino del norte, mientras Judá designa al sur ligado a Jerusalén y a la dinastía davídica. Mutación histórica es una de las razones por las que leer la Biblia, sin atención a los nombres, produce tanta confusión. Un mismo término puede moverse entre un sentido total y un sentido más restringido según la época y el contexto. Del nombre Judá saldrá, con el paso del tiempo, la forma judío, derivada de Yehudí, asociada originalmente a quien pertenece a Judá o al ámbito judeano. En un primer momento, peque. El término todavía no ha alcanzado todo el espesor que tendrá tras el exilio, pero la semilla ya está sembrada. La historia del sur va a preservar, entre juicio y misericordia, una identidad particular que terminará dando el nombre por el cual el pueblo será conocido ampliamente en siglos posteriores. El cisma no fue un detalle administrativo, fue una herida teológica. La casa del pacto quedó partida en dos historias políticas con fidelidades desiguales, santuarios en conflicto. Qué reyes distintos y memorias cada vez más tensas. El norte levantó su propio aparato cultural para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén. El sur conservó el templo, pero no conservó por eso obediencia constante. Ambos reinos serán denunciados por los profetas. Ambos conocerán culpa, pero no conocerán el mismo desenlace al mismo tiempo. Y un aspecto casi doméstico en esta ruina que resulta insoportable. Las tribus nacidas de un mismo padre ya no se miran desde la misma mesa. Cada lado aprende a hablar del otro como vecino roto. La unidad que había costado siglos, patriarcas, Egipto, Éxodo, Sinaí, conquista, jueces, monarquía, queda comprometida por la dureza de un rey y por pecados más hondos que esa sola decisión no hizo sino exhibir. Es un nombre nuevo,
Todavía no domina del todo la escena, pero el suelo para ese nombre ya existe, porque cuando el norte sea devastado y el sur sobreviva por un tiempo más, la identidad preservada no saldrá principalmente de Efraín ni de Samaria. Saldrá de Judá, de Jerusalén, de la casa que todavía retiene templo y línea davídica, una victoria limpia. Será supervivencia entre ruinas. Is el norte. Samaria. Levada, lejos los profetas del norte hablaron. Oseas lloró con lenguaje de alianza traicionada. Amós denunció el lujo que pisaba al pobre y la religión que seguía ofreciendo sacrificios con manos sucias. Pero la palabra oída no siempre es palabra obedecida. El reino del norte persistió en sus desviaciones y en sus altares torcidos. Finalmente, la presión asiria cerró su mano. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. 2 Reyes 17:6. La frase cae con una sobriedad que estremece. Un reino que había tenido nombre, fronteras, dinastía y santuarios, cae bajo un imperio que sabe arrancar pueblos de su suelo para quebrar su resistencia. La deportación no es simple traslado, es una política de desmembramiento. Arranca memoria del paisaje, interrumpe continuidad familiar, remezcla poblaciones, que vuelve difícil rastrear herencias completas. Samaria cayó, con Samaria cayó el reino del norte como entidad política. Aquí conviene hablar con cuidado. La expresión, las 10 tribus perdidas, ha sido repetida con tanta facilidad que a veces suena como si la escritura hubiera borrado a cada individuo del norte sin dejar rastro alguno. No es así de simple. El texto bíblico mismo deja ver que hubo movimientos, restos, zonas del norte que se unieron al sur en distintos momentos y más tarde volverán a aparecer israelitas de otras tribus en escenas puntuales. Ana, por ejemplo, en Lucas 2:36, es de la tribu de Aser. El punto no es una desaparición mística de cada descendiente, sino la pérdida del reino del norte como estructura reconocible y la dispersión que volvió imposible sostener su integridad tribal y política como antes. Eso ya es bastante devastador. Desde entonces, la palabra Israel queda herida por la ausencia. A veces, nombrará la memoria del conjunto querido por Dios. A veces, evocará el norte perdido. A veces será promesa futura de restauración. El lector bíblico tiene que escuchar qué parte de esa carga está activa en cada pasaje. Los profetas lo sabían. Por eso Ezequiel podrá hablar más tarde de 2 maderos, uno para Judá y otro para José, palo de Efraín, con la promesa de que el Señor los hará uno en su mano. Ezequiel 37:15-22. Esa profecía no tiene fuerza si uno aplana la historia y pretende que nunca hubo una fractura real entre 2 casas. El norte, entonces, no deja solo vacío geográfico, deja problema hermenéutico y dolor espiritual. ¿Qué significa que Israel siga siendo el pueblo del pacto cuando Israel, en sentido político, ha sido desarticulado? ¿Cómo se habla de una totalidad rota? ¿Cómo se preserva la esperanza
cuando la mayor parte de las tribus ya no comparece como reino. La Biblia no responde con cinismo. Responde manteniendo vivo el lenguaje de promesa, aún dentro del juicio. Dios no se queda sin palabras cuando su pueblo se rompe, pero cambia el tono. Ya no habla solo al reino, habla al remanente, habla a los exiliados, habla a la casa que quedó y a la casa que fue llevada lejos. Todo eso prepara el escenario para que el sur, mientras aún se mantiene en pie, cargue una responsabilidad terrible. Judá ya no puede mirar la caída del norte como un espectáculo ajeno, tiene delante un espejo encendido. Y sin embargo, tampoco aprenderá del todo. Jerusalén seguirá de pie por un tiempo, por un tiempo. Ceniza sobre Sión. Judá vio la ruina de Samaria y no quedó inocente por comparación. Tuvo reyes mejores y peores. Conoció reformas, escuchó a Isaías, a Jeremías, a Miqueas. Conservó el templo, conservó el trono davídico, conservó Jerusalén, pero conservar señales no es lo mismo que guardar el corazón. La ciudad donde se levantaba la casa del Señor terminó confiando con demasiada facilidad en que la mera presencia del templo la haría invulnerable. Jeremías tuvo que pararse a la puerta y decir: no fienséis en palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Jeremías 7:4. Cuando un pueblo se acostumbra a sus propios símbolos, corre el riesgo de usar la voz de Dios. Babilonia llegó como llega el juicio largamente anunciado. Primero con presión, luego con deportaciones parciales, finalmente con demolición. El texto de 2 Reyes 25, 8-12 lo cuenta sin embellecerlo. Nebuzaradán quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas principales de Jerusalén. Derribaron los muros, llevaron al exilio a gran parte del pueblo. Dejaron algunos de los pobres para labrar la tierra. Hay escenas que no necesitan adjetivos. Misa es una de ellas. El templo ardió, la casa de David fue humillada. Jerusalén fue abierta como un cuerpo vencido, y el pueblo que había vivido en torno al altar, la muralla. Si la monarquía se encontró despojado de las tres cosas, aquí el término asociado a Judá adquiere una densidad nueva. Antes, Yehudí podía sonar ligado a la pertenencia judeano. Tras la catástrofe, la identidad de los deportados y sobrevivientes del sur empieza a consolidarse de tal modo que judío acabará nombrando al remanente preservado de esa historia, el pueblo de Judá en el exilio y después de él. Ya no se trata solo de una referencia tribal estrecha. El desastre la empuja hacia una identidad más amplia, forjada por la pérdida compartida. Eso explica algo que a veces desconcierta a los lectores. En la literatura posterior, judío puede abarcar a personas cuya genealogía no se reduciría de manera simplista a Judá sola. Mardoqueo, por ejemplo, no es llamado varón judío en Ester 2:5 y, sin embargo, el mismo versículo lo vincula a Benjamín. La historia ya ha cambiado lo suficiente como para que el término opere más allá de un uso puramente tribal. El mundo del exilio y de la diáspora
Arrehecho es el contorno social del pueblo sobreviviente. Pero antes de llegar a esa expansión, hay que permanecer un poco más entre las cenizas. Porque el exilio no fue únicamente cambio de domicilio, fue crisis total de sentido. ¿Cómo canta un pueblo cuando el templo ya no está? El Salmo 137 deja oír la garganta cerrada de los desterrados junto a los ríos de Babilonia. Cuelgan las arpas. Recuerdan Sión. Se niegan a convertir su dolor en entretenimiento para sus opresores. Allí no se sostiene la identidad por arquitectura, ni por geografía, ni por independencia política. Debe sostenerse por memoria, por escritura, ni por promesa, por arrepentimiento, por el Dios que no ha dejado de ser Dios, aunque su casa visible esté reducida a escombros. Este es el punto en que, judío, empieza a oler a ceniza y pergamino. Ya no designa solo al hombre de cierta región del antiguo reino del sur. Designa al sobreviviente de Judá y a la comunidad modelada por el trauma de Babilonia. Designa a quienes siguen siendo el pueblo del Señor sin trono independiente, sin gloria davídica, visible y durante un tiempo, sin templo operativo. Designa una identidad que aprende a persistir bajo imperio. Hay, además, un detalle decisivo. De Judá depende la preservación de la línea mesiánica. La promesa de Génesis 49:10 sobre el cetro ligado a Judá y la promesa davídica de Sabendo Samuel 7 no podían desintegrarse con la quema del edificio. Quedaron golpeadas, sí, quedaron envueltas en preguntas, pero no anuladas. Por eso, el exilio no es simplemente clausura, es juicio severo dentro de una historia de alianza que Dios no renuncia a llevar hasta su cumplimiento. Uno entiende entonces por qué sería un error llamar judíos a Abraham o a Moisés, como si el término hubiera estado disponible del mismo modo en sus días. No lo estaba. Abraham es hebreo. Moisés guía a Israel. El judío emerge históricamente del destino de Judá y especialmente del mundo rehecho por el exilio. Confundirlos es robarle a la Escritura el espesor de su propio tiempo, y aún entre esa devastación, la palabra de Dios no calla. Jeremías había hablado de 70 años. Jeremías 25, 11, 12, 29, 10. Ezequiel vio gloria y juicio en tierra extranjera. Daniel abrió ventanas hacia Jerusalén, aun cuando Jerusalén parecía un nombre sin casa. La identidad se sostuvo así, no por haber escapado del castigo, sino por seguir oyendo al Señor dentro de él. La ceniza no fue el final, pero tampoco permitió volver atrás como si nada. Volver, sin volver del todo, cuando emitió su decreto permitiendo el regreso y la reconstrucción de la casa del Señor en Jerusalén. El texto de Esdras 1.1.4 subraya algo esencial. El Señor movió el espíritu del rey para cumplir su palabra dada por boca de Jeremías. Eso significa que el retorno no fue una casualidad geopolítica observada desde lejos por un Dios silencioso. Fue providencia, fue fidelidad activa en la historia de los imperios. Algunos regresaron, no todos. Y ese detalle
cambia mucho el tono del retorno. No vuelve la antigua monarquía unida. No vuelven las 12 tribus reconstituidas como en los días anteriores al cisma. No vuelve el reino del norte como entidad recuperada. Regresa un remanente del mundo judeano, acompañado por sacerdotes, levitas y otros miembros del pueblo, bajo permiso imperial, con la tarea de reconstruir altar, templo y vida comunitaria en una tierra que sigue cargando las cicatrices del juicio. Es un regreso real, pero no una restauración total de todo lo perdido. Por eso la emoción del retorno en Esdras y Nehemías está siempre mezclada. Hay alegría, sí, hay llanto también. Cuando se ponen los cimientos del segundo templo, algunos ancianos que habían visto la casa primera lloran, mientras otros gritan de gozo, y no se puede distinguir del todo el sonido de una cosa y de la otra. Esdras 3, 12, 1, 13. Pocas escenas explican también el mundo postexílico. La restauración existe, pero llega cargando comparación, memoria y falta. En ese mundo, el término judío se expande históricamente. Ya no refiere solo a los antiguos habitantes del reino de Judá en un sentido territorial estrecho. Se convierte en el nombre más amplio del pueblo sobreviviente y de la comunidad que vive en torno a la ley, al templo reconstruido y a la memoria de Judá y a la fidelidad al Dios de Israel dentro y fuera de la tierra. La diáspora también contribuye a esa forma del nombre. Hay judíos en Susa, en Babilonia, en múltiples lugares bajo dominio imperial. La identidad puede viajar sin evaporarse. De ahí que judío llegue a designar, en la época del Segundo Templo y luego en el Nuevo Testamento, una realidad religiosa, cultural e histórica más ancha que la pertenencia tribal pura. No deja de tener raíz en Judá, al contrario, la conserva. Pero esa raíz, al pasar por exilio y retorno parcial, termina nombrando a la comunidad superviviente en su conjunto reconocible. Esa es una de las razones por las que el Evangelio puede hablar del Rey de los judíos y por las que Juan puede referirse a costumbres judías sin querer decir con ello que cada persona nombrada proceda exclusivamente de la tribu de Judá. Aquí la historia ha hecho su obra. Hebreo conservaba el eco del origen. Israelita nombraba la descendencia de Jacob en pacto. Judío nombra al pueblo preservado desde Judá y rehecho por el exilio. Nada de eso invalida los usos amplios o teológicos que algunos términos pueden seguir teniendo en determinados pasajes. Sí, pero sí exige no leer sin época. El texto bíblico piensa históricamente, porque el Dios bíblico actúa históricamente. En tiempos de Nehemías, la muralla puede levantarse de nuevo, con una mano ocupada en la obra y la otra lista para la defensa. Nehemías 4:17. Eso es más que una imagen militar, es una definición del pueblo postesílico. Viven reconstruyendo bajo amenaza, son pueblo restaurado, pero no soberano como antes. Han vuelto, sí, todavía están bajo dominio extranjero. Tienen altar, siguen esperando plenitud, tienen ley leída en público, siguen necesitando corazón obediente. Ese
Es el mundo en el que el término judío madura, y de ese mundo saldrán las sinagogas, los maestros de la ley, las tensiones sectarias, la esperanza mesiánica intensificada y, finalmente, la escena histórica en la que aparecerá Jesús de Nazaret, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Antes de llegar allí, sin embargo, conviene detenerse en un hombre cuya propia biografía obliga a mantener juntas varias capas del lenguaje sin confundirlas. Ese hombre es Pablo, un benjaminita del amado judío Pablo. No habla de identidad como quien ha leído un esquema en una pared. Habla desde dentro de la carne de Israel, desde la formación farisea, desde la lealtad a la ley, entendida según su antigua vida, y después, desde el encuentro con Cristo resucitado, que reordena por completo el mapa sin hacerlo artificial. Por eso sus palabras pesan tanto cuando toca este tema. En Romanos 11:1 escribe: Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No habla en abstracto. No dice simplemente, pertenezco al pueblo antiguo con una vaguedad piadosa. Dice, israelita, añade, descendencia de Abraham, y precisa, tribu de Benjamín. Está usando categorías históricas reales, no metáforas sueltas. Sabe que la pertenencia a Israel tiene una dimensión genealógica concreta. Al mismo tiempo, Pablo puede vivir y ser reconocido en el mundo del siglo I como judío. Hechos lo sitúa en el marco del judaísmo del Segundo Templo, formado a los pies de Gamaliel. Hechos 22:3. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, según Filipenses 3:5. Esa última expresión es especialmente significativa. En una sola secuencia autobiográfica, Pablo puede superponer Israel, Benjamín y hebreo sin colapsarlos. Cada término aporta algo distinto. Su vida demuestra que la Biblia no necesita elegir uno y abolir los demás. Lo que exige es precisión en su uso. Todavía hay más. Cuando Pablo escribe en Romanos 2:28-29 que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. No está negando la existencia histórica de los judíos como pueblo, ni desmintiendo su propia genealogía. Está llevando el término al punto donde la antigua señal externa no basta para reclamar aprobación delante de Dios. La discusión ya no es meramente étnica, es pactual y escatológica. La promesa exigía corazón circuncidado desde mucho antes, como ya insinuaban Deuteronomio 10:16 y 30:6. Y los profetas habían denunciado la incircuncisión interior con toda claridad. Pablo, entonces, no borra la historia, la atraviesa. Por un lado, insiste en que los privilegios históricos de Israel son reales. A ellos pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, vino Cristo. Romanos 9:4-5.
Esto no puede leerse si uno ha disuelto Israel en una figura puramente espiritual, ajena a Abraham, a Jacob y a las tribus. Pero, por otro lado, Pablo afirma que no todos los que descienden de Israel son Israel. Romanos 9:6. Esa frase no elimina el Israel histórico, distingue dentro de él la eficacia de la promesa frente a la mera descendencia externa. Eso significa que la Escritura llega a una complejidad santa que los atajos modernos rara vez soportan. Un hombre puede ser hebreo por linaje antiguo, israelita por descendencia de Jacob, judío por pertenecer al pueblo formado y preservado en la historia de Judá y del exilio, y aún así necesitar la obra del Espíritu para que la señal tenga verdad delante de Dios. No pases deprisa por ese filo, porque si uno exagera solo la dimensión espiritual, termina faltándole respeto al camino histórico por el que Dios condujo la promesa. Pero si uno exagera solo la dimensión carnal, termina vaciando de sentido la crítica profética y apostólica a la obediencia meramente externa. Pablo se niega a elegir entre realidad histórica y exigencia interior. Afirma ambas, ordenadas bajo Cristo. Su propio cuerpo biográfico parece demostrarlo. Benjamín no desaparece dentro de judío. Israel no desaparece dentro de iglesia. El hebreo no desaparece dentro del fariseo. Todo eso es sometido a una luz mayor cuando el Mesías se revela. Lo viejo no se vuelve falso por haber sido superado en Cristo. Se vuelve cumplido, juzgado y reubicado. Por eso los capítulos 9 al 11 de Romanos exigen tanta atención a los nombres. Allí Pablo no opera con términos blandos. Habla de Israel, de ramas naturales, de olivo, de injerto, de endurecimiento parcial, de promesa, de remanente. El lector que trate hebreo, israelita y judío como si fueran pegatinas equivalentes, pierde inmediatamente la fineza del argumento, y con esa pérdida pierde parte del temblor y la esperanza del texto. Sin embargo, Pablo no cierra la historia en un privilegio étnico ni en una abstracción desencarnada. La lleva a Cristo, y ahí el vocabulario vuelve a abrirse sin hacerse confuso.